Es uno de los mejores móviles que Xiaomi ha fabricado jamás, pero sigue teniendo un problema que te voy a comentar después y te lo voy a comparar con su hermano pequeño. Xiaomi 12 Pro es recomendable, realmente está a la altura de los mejores de la gama alta. ¿Me compro mejor el Xiaomi 12? Pues te lo voy a comentar porque ambos los he tenido como teléfonos personales. Pero espera, porque antes de nada tengo que dar las gracias al patrocinador de este vídeo, que es nada más y nada menos que Samsung España. Y es que están de promoción porque han lanzado nuevos dispositivos plegables, relojes inteligentes y auriculares. Vais a flipar con estos cacharros, pero sobre todo vais a flipar con las ofertas de promoción que tienen y que vas a querer aprovechar seguro. En primer lugar, los plegables, ya sabéis que son teléfonos súper llamativos. Tenemos el Z Fold 4 y el Z Flip 4. El primero tiene un formato libro con una pantalla externa y luego una pantalla interna más grande para consumir contenido, etcétera. Un teléfono genial y aparte compatible con el S Pen de Samsung. Y luego el Z Flip 4 en este formato concha, que tenemos un teléfono muy pequeñito y cuando lo queremos usar los desplegamos, pero es que aparte tenemos también una pantalla externa muy curiosa. Aparte, ambos teléfonos han sufrido cambios de software, mejoras en el diseño y hasta un 10% más de resistencia en la pantalla. Pues bien, hay descuentazos y ofertas para estos teléfonos. El Z Fold 4 te dan hasta 150 euros de descuento directo por la entrega de tu antiguo dispositivo y después por la entrega de este mismo dispositivo te pueden dar hasta otros 619 euros dependiendo del tipo de dispositivo y demás. Pero es que además te regalan un año de seguro Samsung Care Plus valorado en 89 euros y para el modelo de 1 tera, si compras este modelo, la funda para el S Pen y el cargador. Ojito porque es una ofertaza. Pero es que luego con el Z Flip tenemos también la misma oferta para la entrega del antiguo dispositivo, un año de seguro Samsung Care Plus de 85 euros y luego solo para el modelo Bespoke Edition tenemos la funda Clear Cover con anilla, que es una funda muy chula. El Bespoke Edition es un modelo mucho más personalizable que la verdad que está guay. Esta funda cuesta 29,9 euros. Pero es que aparte de eso, si queréis ahorraros un 5% de descuento en estos plegables, tenéis que usar el código DESPIEGA5, os los dejo por aquí y aún se os quedará más barato. Y por otro lado tenemos el Galaxy Watch 5, el nuevo smartwatch que viene con novedades interesantes, muy bonito, y si lo precompras ahora, luego te digo la fecha, te llevas unos Galaxy Buds Live valorados en 179,90 euros. Brutal. Y aparte, por último, los nuevos auriculares Galaxy Buds 2 Pro, unos auriculares súper chulos, me encanta este color morado, tenemos mejor cancelación de ruido, mayor calidad de sonido y ojito porque si lo precompras ahora te regalan un cargador inalámbrico. ¿Hasta cuándo son estas ofertas? Esto es muy importante, pues hasta el próximo 25 de agosto, te dejo la fecha por aquí, aunque después evidentemente podéis seguir comprando los dispositivos sin problema. Te dejo el link en la descripción para que le eches un vistazo, yo creo que es una promoción de narices. Pues oye, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojito que se viene hoy una review muy tocha, porque el Xiaomi 12 Pro es la apuesta por la gama más premium, lo mejor que ha hecho Xiaomi hasta la fecha y vamos a ver realmente si puede competir. Tiene cosas que vais a alucinar de lo buenas que son y luego tiene un problema, como te he dicho, que te voy a comentar más tarde. Pero vamos a empezar por el diseño y sobre todo vamos a compararlo con su hermano menor porque hay diferencias notables. Tenemos un terminal, lo primero, muy premium. Creo que es lo más premium que ha fabricado Xiaomi jamás. Está impresionante. Un teléfono que pesa 204 gramos, que está fabricado en cristal y en metal, pero sobre todo que da una sensación de que cuesta realmente lo que vale, lo que pone el precio, que luego te comentaré, por cierto. Se siente muy premium. La parte trasera me gusta mucho. Tenemos este cristal mate que evita que se queden las huellas, evita que se quede la suciedad y eso la verdad que mola muchísimo. Me ha encantado, no hay ningún tipo de inconsistencia y está genial. Tenemos como cosas destacadas un puerto infrarrojo que lo sigue metiendo Xiaomi, no le sobra. Luego tenemos lector de huellas y reconocimiento facial. Ambos funcionan de lujo, así que no hemos tenido dificultad. Y la diferencia, evidentemente, respecto a su hermano menor es el tamaño, porque prácticamente son iguales. La review del Xiaomi 12 también la tienes en el canal, la puedes revisar y luego te haré una reflexión, pero claro, aquí el tamaño es clave, aunque ya veréis que hay más diferencias, pero los dos son muy premium y es que Xiaomi este año lo ha abordado en este aspecto. El diseño muy bien, pero es que el hardware también es brutal, aunque aquí empiezan algunos problemas como ahora te comentaré. Tenemos lo mejor de lo mejor, Snapdragon 8 generación 1, 8 o 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento, UFS 3.1 y luego tenemos toda la conectividad, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC, Dual SIM, etc. El resumen va a ser muy rápido, evidentemente estamos ante un gama premium y el rendimiento es buenísimo, es fabuloso para jugar, para tareas del día a día, podemos jugar a máxima resolución, podemos editar vídeo en 4K, es un teléfono brutal y por ejemplo el Xiaomi 12, que tiene el mismo hardware prácticamente, pues tenía el mismo rendimiento, así que aquí cero sorpresas, pero hay algunas pegas en el tema del rendimiento que te voy a comentar después
y ya vas a entenderlo porque tiene su sentido, pero sobre todo aquí quiero detenerme en el apartado del calentamiento, y esto yo creo que es algo que le pasa a Xiaomi en especial. Bien es cierto que este procesador no es el mejor del año, ni mucho menos en cuanto a eficiencia y en cuanto a calentamiento, pero he notado con el Xiaomi 12, con el Xiaomi 12 Pro, con el Mi 11 Ultra del año pasado, que se calientan más de lo que deberían y a nada que le exigimos algo. He estado haciendo tareas como navegar, jugar a juegos ligeros y se calienta más. Bien es cierto que es verano, que está haciendo calor en España, pero en otros terminales como el Oppo Find X5 Pro, por ejemplo, con el mismo procesador, se calientan pero no tanto. Así que lo tengáis en cuenta. Yo supongo que esto se podrá solucionar, aunque luego veremos cuál puede ser la causa. Donde también tenemos buenas y malas noticias en el apartado de la autonomía. Ahora te comento respecto al Xiaomi 12, pero tenemos 4600 mAh, una cifra estándar, incluso por debajo de lo que podríamos esperar. Ahora te cuento qué tal, pero lo más impresionante es que tenemos 120 vatios de carga rápida con el cargador incluido, 50 vatios de carga inalámbrica y carga inversa de 10 vatios. La autonomía es correcta, decente, sin más, no destaca, ni mucho menos. De hecho, se puede quedar hasta corta si eres un usuario muy exigente. ¿Por qué? Pues porque tenemos una batería solamente un poquito más grande que el Xiaomi 12, que ya te lo comenté en la review, pero una pantalla mucho más grande, con más resolución, y esto evidentemente lastra. Y luego te comentaré algunos aspectos que creo que también afectan a la batería. Pero claro, la autonomía está correcta, es decente, no sorprende. Lo que pasa es que la carga rápida es brutal. En 17 minutos tenemos el teléfono cargado de 0 a 100, siempre y cuando no lo estemos usando, evidentemente. Eso sí, ojito, dos advertencias con la carga rápida. Lo primero, no viene activada por defecto. Tenéis que ir a ajustes de batería y activar el modo de carga rápida, ¿de acuerdo? Y lo segundo, cuando enchuféis el cargador de 120 vatios y esté cargando al máximo, vais a notar que os sale una notificación de advertencia y vais a notar que el teléfono se calienta bastante. Y cuando digo bastante es que es notablemente más que otros teléfonos que he probado con esta carga rápida, como el Poco F4 GT, por ejemplo. Yo os recomiendo que en días de mucho calor no lo carguéis a 120 vatios, por cuestiones de cuidar la batería, que lo cargue a 67 vatios y es más que suficiente, así que lo sepáis. La autonomía, sinceramente, son muy parecidas en los dos teléfonos, el 12 y el 12 Pro. Incluso me sorprendió para bien, por ser más pequeño, el Xiaomi 12. Me manda una notificación, vaya por Dios. Y este pues tiene 67 vatios y 120, así que las diferencias son mínimas, pero que lo sepáis. El siguiente apartado, no tengo pegas que ponerle porque es excelente. Hablamos de la pantalla y aquí las diferencias con el hermano menor sobre todo son de tamaño y de resolución. Tenemos 6,73 pulgadas, tecnología AMOLED, resolución 2K o Quad HD, que es lo mismo, Quad HD Plus más concretamente, y luego tenemos un panel LTPO que puede ir desde 1 Hz hasta 120 Hz. La pantalla es fabulosa, muy buenos ángulos de visión, buena calibración, buen brillo, se ve de lujo, no tenemos nada raro. Tenemos hasta 1500 nits de brillo, lo cual es una auténtica barbaridad, está a la altura de los mejores y no tenemos dificultad ninguna para ver la pantalla. Ya está, el resumen fácil. Decir que lo he usado la mayor parte del tiempo en Full HD para ahorrar energía y las diferencias son mínimas, ya te lo digo yo. Si lo queréis usar en 2K muy bien, pero en Full HD se ve de lujo. Y luego, claro, respecto al Xiaomi 12, lo que tenemos más diferencia es el tamaño y la resolución. Pero claro, si quieres consumir más contenido multimedia y jugar más, quizás el Pro es más conveniente porque tiene una pantalla más grande y es más cómoda. Aún así, la pantalla del Xiaomi 12 diría que es prácticamente igual, con algo menos de brillo, con menos resolución, pero ambos son excelentes. ¿Y qué pasa con el apartado del audio? Pues ya me gustó mucho en el Xiaomi 12, para lo pequeño que eras, y en el Xiaomi 12 Pro, pues nuevamente tenemos muy buena calidad. Doble altavoz estéreo firmado por Harman Kardon, tenemos tecnología Dolby Atmos y se escucha de lujo. Se escucha fuerte, se escucha muy bien, no distorsiona, tenemos muchos matices y sobre todo mucha presencia de bajos. Pero, es que esto es curioso, me sorprendió más el Xiaomi 12. ¿Por qué? Pues porque es más pequeño y no esperaba que se escuchase tan bien en un cuerpo tan enano como tiene. Así que, bueno, el apartado del audio está muy bien, ninguno tiene jack de 3,5 y muy bien, de los mejores en la gama alta. Y turno del espectáculo. Vamos con el espectáculo antes de hablaros del punto negativo realmente de este teléfono. Vamos con las cámaras y aquí me tengo que quitar el sombrero, vais a flipar porque tenemos uno de los mejores Xiaomi de la historia en fotografía y puede competir perfectamente con cualquiera y te voy a comentar por qué. Tenemos 3 sensores en la parte trasera, todos de 50 megapíxeles. El principal es el IMX707 de Sony, uno de los pocos teléfonos que lo incluye. Luego tenemos un gran angular y luego un teleobjetivo 2x. Te voy a hacer un resumen fácil y rápido porque no me quiero liar y
lo vas a entender. La fotografía de este Xiaomi 12 es de sobresaliente, es espectacular. Con el sensor principal de día, este sensor se comporta de forma increíble. Tenemos buen HDR, buen nivel de detalle, buen contraste, buena interpretación de color, buen balance de blancos. Son fotografías que molan mucho y lo estaréis viendo, son realmente increíbles. Pero es que de noche me ha gustado también y creo que es de los mejores exponentes nocturnos que tenemos en Android. Reduce muy bien el ruido, el modo noche funciona muy bien, pero es que sin el modo noche también sale de lujo. Luego el gran angular, vemos que pierde calidad, pero estamos ante uno de los mejores gran angular del mercado. Dudo que sea el mejor, pero está muy bien, prácticamente en todas las condiciones de luz. Bajamos la calidad, incluso la consistencia con el balance de blanco, pero está genial. Y luego el zoom 2x funciona también muy bien. Es un sensor que también es algo peor, pero muy bien. Y así que yo resumiría la fotografía como equilibrada, pero sobre todo con el sensor principal excelente y aquí no vais a tener problemas. El Xiaomi 12 pues pierde, ¿vale? El sensor principal creo que no es el mismo, estoy hablando de memoria. El gran angular no es el mismo tampoco, eso seguro. Tenéis peor apartado fotográfico, eso ya os lo digo, pero bueno, que lo sepáis que el Pro evidentemente destaca por fotografía. Y donde también me ha gustado ha sido en el vídeo. Es que Xiaomi lo está haciendo de lujo. Ya me gustó mucho el Mi 11 Ultra el año pasado y este 12 Pro me encanta. Tenemos hasta 8K 24 FPS, pero sobre todo tenemos 4K 60 FPS en todos los sensores, lo cual está genial. Y luego tenemos muy buena estabilización y muy buena calidad, sobre todo cuando tenemos buena luz, evidentemente. Aunque estoy hablando de memoria, pero por sensaciones tengo la certeza, bueno, no la certeza, pero la duda de que posiblemente el Mi 11 Ultra sea mejor teléfono para grabar vídeo. Lo uso casi todos los días para grabar contenido para TikTok y demás y he notado algo de mejor calidad, pero aún así estamos yendo a los puntos y el Xiaomi 12 Pro es brutal en el vídeo. Selfie, pues en este caso tenemos 32 megapíxeles y muy bien, me ha sorprendido. De hecho, de los mejores selfies que he probado últimamente. Muy buena calidad, buen nivel de detalle, buena interpretación de las pieles. Quitarle el modo beauty porque es un asco, siempre lo dejan y no mola nada. Y en este caso sí que es bastante mejor que el Xiaomi 12, ¿vale? Perdón, el Xiaomi 12 es este. Así que un apartado del selfie que está muy bien. Y como ves, apartado fotográfico que aquí sí se le puede poner que es muy pro. Pero antes de decirte si este teléfono es recomendable o si te tienes que comprar el Xiaomi 12, vamos con el apartado claramente negativo, aunque negativo entre comillas, ¿vale? No va a ser dramático, lo que pasa es que tienes que saberlo. Hablamos del software, y aquí ya creo que si sigues el canal desde hace mucho tiempo, le he dado muchos palos a Xiaomi por el tema del software, porque lo hacen bien, pero mal por otro lado. Tenemos Android 12, en este caso con MIUI 13, hasta aquí todo normal. Es una capa que funciona muy bien, es bonita, tiene muchísima personalización, muchísimas opciones y muchísimas funciones que me encantan. No te las voy a explicar porque no te quiero dar la tabarra y te lo he explicado en otros vídeos, pero sigue siendo una capa de personalización muy pesada. Tiene cosas que yo quitaría, tiene bloatware, tiene funciones que yo quitaría y sobre todo, en todo momento da la sensación de que si la volviese más ligera y más minimalista, el terminal rendiría mejor y eso es una evidencia. Y si lo comparas, por ejemplo, con el Find X5 Pro que tiene las mismas especificaciones, notas que el Oppo va mejor. Y esto se nota, pero es que luego me ha enfadado mucho algo que hace Xiaomi, que lo he notado, y es que cuando baja del 50% de batería, baja el rendimiento del teléfono. Y yo supongo que es para ahorrar batería. No quiero que hagáis eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ir al ajuste de batería, activar el modo rendimiento para que esto no pase, con lo cual va a consumir más batería. Deja que el usuario elija y no me capes tantos procesos en segundo plano porque lo único que hace es lastrar el rendimiento de un terminal que es muy caro. Pero es que luego para colmo, en reposo, y esto va al hilo de la batería, tengo la sensación de que consume más de lo que debería. Así que, MIUI, por favor, arreglar el tema de la gestión de la energía y sobre todo aligerar la capa porque funcionaría mucho mejor. Y ahora sí llegamos a las conclusiones finales, lo que debéis saber ya. ¿Me compro el Xiaomi 12 Pro? ¿Me compro el 12 normal? ¿Es recomendable? Pues lo primero que te voy a pedir son dos cosas. Que te suscribas al canal porque esta review moló mucho, esta creo que está molando y van a venir más. Así que suscríbete, déjame un comentario de cuál elegirías, etcétera. Y la review del Xiaomi 12 te la dejo por aquí por si te la quieres ver después. Conclusiones, muy fácil, muy sencillo. Precio, lo primero, del Xiaomi 12 Pro, 999 € para la versión base, que serían 8 de RAM y 256 GB. ¿Es recomendable este 12 Pro? Y sobre todo, ¿me ahorro dinero y me compro el 12? Pues a ver, aquí evidentemente entran en juego varias cosas. Este 12 Pro es un terminal brutal, de los mejores, es una compra segura, recomendable. Ya has visto que tiene puntos positivos y puntos negativos, pero es un teléfono que lo he tenido como móvil personal y he estado encantado. Eso sí, si te quieres ahorrar dinero
y prefieres un teléfono más pequeño o no te importa renunciar a tamaño de pantalla, el Xiaomi 12 me parece incluso más recomendable. ¿Por qué? Pues porque tiene peor cámara, tiene algo de peor batería. Pero en general me parece incluso más equilibrado porque es más barato, no sufre muchos recortes y es un teléfono súper cómodo de llevar. El Pro, pues evidentemente te lo vas a comprar por más tamaño de pantalla y sobre todo por mejor cámara. Creo que esos son los argumentos realmente respecto al Xiaomi 12. ¿Cuál me quedaría? Pues ya te lo he comentado, los dos son recomendables, decide en base al tipo de usuario que seas. ¿Cuál te comprarías tú? Dímelo en los comentarios, ¿cuál te parece mejor? Y por aquí te dejo listas de más móviles Xiaomi que debes conocer y suscríbete por aquí. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!